Suya es la palabra para contestar a las intervenciones de diferentes portavoces. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos. Son muchas preguntas. Intentaré, en la medida posible, darle contestación a todas. Hay algunas que tienen ciertos puntos de similitud. Por ejemplo, ¿cuál sería el plan de trabajo para esos próximos 6 meses del observatorio? Bueno, yo puedo decir mi opinión. Evidentemente, es un órgano colegiado, tendría que en su caso pasar por el mismo. Yo creo que la principal prioridad, una de las principales prioridades, que es obvia, pero por obvia no hay que dejar de decirla, es conocerse. Los miembros del observatorio tenemos que conocernos. Creo que eso parece una perogrullada, pero creo que es algo importante. En segundo lugar, el reglamento fundamental. Bueno, hay que elegir a un presidente, habrá que ver qué configuración interna tiene que tener ese observatorio, si tiene que trabajar solo en un pleno, si tiene que haber comisiones, qué equipo se va a tener, quién va a dar ese soporte. Yo creo que son cuestiones absolutamente imprescindibles. También, quizás, desde un punto de vista doctrinal, puede haber alguna duda de quién tiene que dictar ese reglamento. Hay posiciones que pueden afirmar que sea el Gobierno, pero hay alguna otra oposición, mejor dicho, que pudiera afirmar que debía ser un reglamento de las cámaras. No lo sé. En todo caso, habrá que ventilar esa cuestión. Y algo que me parece absolutamente relevante, aparte de conocer la situación por parte de todos los miembros del observatorio, en la que están las Fuerzas Armadas en su conjunto, estos hábitos de trabajo, creo que hay algo que, si no lo hiciéramos, fallaríamos estrepitosamente. Y sería dar a conocer el observatorio, porque en las Fuerzas Armadas pasa muchas veces esto, que se configuran cuestiones, pero luego a lo mejor no se configura un buen plan de difusión, de conocimiento, de que las unidades lo sepan, de que los militares conozcan el funcionamiento del observatorio y su propia existencia. Para mí eso es uno de los elementos fundamentales. Diseñar, quizás la palabra no sería la adecuada, una campaña de conocimiento de ese órgano que es absolutamente imprescindible para que realmente los destinatarios de su trabajo conozcan que existe, conozcan lo que pueden hacer, conozcan la dimensión que creo que es muy importante que la propia Ley de Derechos y Deberes le otorga. A partir de ahí hay algo que también me parece obvio. El observatorio nace con cierto retraso y es el destinatario de las actas y de los informes del Consejo de Personal. Tenemos que leer muchas actas y muchos informes que están ahí y que yo algunas las conozco, evidentemente, y que tienen mucho contenido y mucho material, muchas cosas que estudiar. Y además tiene muchas cosas que estudiar porque por la forma, la conformación del propio Consejo de Personal, que, como saben ustedes, tiene parte de sus miembros son de las estructuras de los ejércitos y del Ministerio, y hay otra parte que está compuesta por representantes de las asociaciones. De verdad que hay una información muy relevante en las actas. Hay informes que se aportan en cada pleno sobre la situación de absentismo, la situación de bajas, en fin, o sobre la situación de la prevención de riesgos laborales. Hay muchísima información que hay que analizar muy detenidamente y que creo que sería uno de los trabajos ineludibles y próximos en estos primeros meses, porque, claro, tenemos que saber lo que se ha hablado y lo que se piensa en ese órgano para poder luego tomar las decisiones o analizar las cuestiones que allí se demanden. Me preguntaba dos cosas sobre las taquillas. Bueno, eso es fácil de responder. No me acuerdo del artículo, pero lo dice la ley bien clara, ¿no? La ley de derechos la ley de derechos tiene muchas cosas que hay que leérselas bien. Artículo 10, derecho a la intimidad y dignidad personal. Ahí está establecido cómo hay que hacer la regulación de las taquillas y no lo voy a contar aquí con extensión, pero vamos, creo que tiene unas garantías suficientemente intensas porque se hizo un trabajo parlamentario importante para que el derecho a la intimidad y a la dignidad se configurase adecuadamente. Yo creo que hay resortes suficientes para que la inspección de una taquilla, que solo se puede hacer en dos supuestos, en que haya la presunción de la comisión de un delito o que haya una cuestión de seguridad o salud pública. En esos dos casos se puede hacer y siempre desde luego, si es un delito, con la supervisión judicial y, en otro caso, con unas garantías, con una motivación y con la presencia del que va a ser, cuya taquilla va a ser objeto de
inspección, por decirlo de alguna manera. Lo cual no quiere decir que en la vida real esas cosas a veces pues hay que explicarlas bien. La crítica de un oficial a un político, me parece que me decía. Bueno, la ley también lo resuelve. La ley lo resuelve en el artículo 7, neutralidad política y sindical, y también en el artículo 12, libertad de expresión e información. Bueno, habrá que distinguir si lo hizo en su condición de militar o no. No lo sé. Esto da para muchos supuestos y para explicarlo. Yo creo que uno de los elementos más importantes que hay como dimensión limitativa de los derechos es la neutralidad política en los términos de la ley. Más allá de eso, habría que ver el caso concreto, pero yo apuesto porque uno de los requisitos fundamentales es mantener la libertad de expresión, que es esencial, y también que tenga el límite de la neutralidad política, que parece que es el supuesto al que se quiere usted referir. Cultura del observatorio. La cultura, cómo arranca el observatorio como un órgano nuevo. Bueno, yo creo que el reglamento va a ser esencial que cómo nos entendamos entre nosotros en el órgano, y yo creo que hay algo importante en relación con el requisito de promover la adaptación del régimen de personal a los cambios que operen en la sociedad y la función pública, que eso es un elemento fundamental. Claro, para promover la adaptación del régimen de personal a los cambios de la sociedad hay que estar muy atento a lo que pasa en la sociedad, y a lo mejor el observatorio desde el principio tiene que buscar instrumentos de cercanía con lo que es la sociedad civil. Yo creo que el observatorio, nos equivocaríamos si es que estamos en el observatorio si nos encerrásemos en nosotros mismos y no tuviéramos relación con otros, con lo que es la sociedad civil en su conjunto. Creo que eso es esencial, y eso es lo que nos dará pistas y datos para poder poner en una balanza qué cosas se están haciendo bien, en qué cosas hay que avanzar, en conciliación, en horarios, en jornada, cosas que probablemente en el resto de la sociedad se trabaja de otra manera y que aquí todavía cuesta trabajo adaptarlo. Pero seguro que el contacto con la sociedad civil es fundamental. También creo que a lo mejor el observatorio puede contribuir en esta labor de contacto con la sociedad civil, algo que me parece también importantísimo, que es que la sociedad civil conozca mejor el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que se conoce, pero quizás no es suficiente, y ahí a lo mejor el observatorio puede hacer algún tipo de recomendación en esa dimensión. El asociacionismo profesional, ¿cómo está? Bueno, yo creo que no goza de mala salud. Es algo que está empezando realmente en una dimensión, en la dimensión que le ha dado la Ley de Derechos y Deberes. Hombre, hay algo que es ineludible. La base de la pirámide donde se podrían proveer de afiliados las asociaciones es tropa y marinería. Y tropa y marinería sabemos que su situación, su vinculación profesional con las Fuerzas Armadas no es permanente en muchos casos, continua, y eso hace que haya vaivenes en el asociacionismo. También es verdad que hay que hacer mucho trabajo, falta mucha cultura del asociacionismo en las Fuerzas Armadas, hay que decirlo con toda rotundidad, hay que seguir trabajando, hay que seguir. Yo creo que la labor del Consejo de Personal y la labor del Observatorio pueden ayudar mucho a que haya más conciencia de ciudadanía. Y bueno, es decir, se están haciendo cosas, pero indiscutiblemente queda mucho trabajo por delante, y creo que eso lo tendremos que hacer las asociaciones por un lado y el observatorio en la medida que podamos contribuir, porque es un derecho fundamental más y por lo tanto sí está en el ámbito de funcionamiento del observatorio. Bueno, conexión o puente con el movimiento asociativo. Sí, hombre, yo creo que con toda la humildad del mundo conozco bien eso, que en definitiva no es algo, digamos, improvisado, nace del propio sentimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas que quieren organizarse con toda la legitimidad del mundo y procurarse las mejores condiciones de vida. Yo creo que ese es el núcleo esencial del asociacionismo. Entonces, yo creo que sí que es importante. El observatorio tiene que tener un buen contacto con las asociaciones, porque creo que lo va a tener de una forma formal a través de las actas del Consejo, pero también hay que pensar
que hay algunas asociaciones con las que habrá que hablar también que no están en el Consejo. Y probablemente desde una visión institucional del observatorio nuestra obligación será contactar con todas, con las que estén dentro y las que estén fuera. Y no sé, probablemente se me haya quedado alguna pregunta en el tintero, pero seguramente que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Casado, por su